Bien, este segundo trimestre empezamos a ver el tema un poco antes. El trimestre comenzó, digamos, esta semana, pero el tema lo empezamos a ver desde la semana antepasada, no, hace 3 semanas, porque hace 2 semanas fue la parte de recuperación, las 2 semanas que se les dio para que pudieran entregar a los que estaban atrasados. Varios pudieron ponerse al corriente, algunos otros pues entregaron muy pocas tareas. Les recuerdo, chicos, que en común acuerdo con los docentes y la dirección se estableció que la mayor carga o el mayor porcentaje de su calificación es la entrega de sus actividades. Este vale el 80%, es decir, 8 puntos de 10. Si quieren sacar 10, solo con entregar al 100% sus tareas ya tienen un 8 asegurado. ¿Cómo obtengo los otros 2 puntos? Bueno, está la parte de la evaluación, que es el formulario de Google que hacemos, es el cuestionario, y ahí valen otros 2 puntos o el 20% y ya suma el 10. Creo que algunos sí obtuvieron el 10 en segundos. Les felicito a los que estuvieron entregando. Realmente el examen o la evaluación es muy sencilla y tienen ustedes la ventaja de que la pueden hacer en casa y tienen inclusive el libro. Lo que noté es que la mayoría tiende a contestar de manera impulsiva, sin revisar el material, sin revisar sus apuntes, porque todo está en su libreta. De hecho, saqué la mayor parte de las preguntas de la última tarea, de la tarea 18, donde estaba el repaso. Es decir, ahí estaban casi todas las respuestas. Pero aún así estuvieron muy bajos en sus respuestas, aunque se los había comentado que de ahí del repaso sacaríamos pues las preguntas para la evaluación. Sugerencia para las siguientes evaluaciones, pues tomen en cuenta lo que se les comenta, lo que se les dice, de dónde van a tomar sus repasos. No puedo preguntar lo que no hayamos visto, entonces ahí está toda la información. Bien, empezamos a ver el tema entonces de cambio técnico y cambio social. Anteriormente, o este primer trimestre que vimos, estábamos viendo el tema de la relación de la tecnología con otras ciencias. Ahí ustedes pudieron identificar el concepto de ciencia, el concepto de tecnología, cómo una se apoya de la otra, cómo se complementan ambas. La ciencia va desarrollándose a la par de la tecnología y la tecnología también se va desarrollando a la par de la ciencia, es decir, ambas se van a ir complementando. Y conforme va pasando el tiempo, hay mayor avance tecnológico y hay mayor avance científico. Tecnológico no solamente en el ámbito de las tecnologías como pueden ser las computadoras, las tabletas, los videojuegos, sino que recuerden que la tecnología es aplicado a prácticamente todo. Hablamos, por ejemplo, de la tecnología de la comunicación y de la información. ¿Cómo ha ido avanzando? Bueno, tenemos ahora, en lugar de que escribamos en nuestra libreta, podemos escribir en un procesador de textos en nuestra computadora o en nuestro, inclusive ahora hasta en el celular. Hay celulares de mediana gama o de alta gama que pueden ustedes instalar la paquetería de Office, el Word, el Excel, el PowerPoint, y pueden trabajar desde el teléfono celular. Algunos sí lo permiten. ¿Qué otros cambios han habido en cuanto a la evolución de la ciencia y la tecnología? Bueno, también hablamos en el área de la salud. Han habido pues bastantes aportaciones, han habido bastantes cambios que han apoyado a la humanidad. Anteriormente, pues la gente se moría inclusive de una gripa porque no podían o no tenían acceso a lo que eran las vacunas, a lo que eran los antibióticos, los medicamentos. Entonces, algo tan sencillo se podía complicar y resultar en algo pues fatal. Actualmente, pues las gripas, por ejemplo, ¿no? O algunas otras enfermedades son controladas gracias al avance científico y tecnológico que ha permitido pues tener mejores instalaciones hospitalarias, mejores opciones de tratamiento, ¿no? Algunos un poco más accesibles que otros. Se habla inclusive ahora de tratamientos con nanotecnología, eso es lo que vamos a ver ahora. En esta parte de cambio técnico y cambio social, los que lo han estado leyendo seguramente no me van a dejar mentir, es un poco, el vocabulario que se usa en el libro es un poco técnico. Ya les había hecho este comentario anteriormente.
Las palabras de aquí son un poco rebuscadas, a lo mejor para el nivel de ustedes, para algunos pudiera representar algo complicado de comprender en la lectura. Sin embargo, creo que sí es importante que comiencen a leer realmente, a comprender, y si no comprendemos alguna parte, alguna palabra, pues tenemos a la mano seguramente un diccionario que nos puede apoyar en esa parte para saber el significado, y si no, también me pueden comentar. Algunos de ustedes, muy pocos, me hacen los comentarios y me preguntan en mensaje privado que extienda un poco más la explicación. Yo con gusto pues se las paso por audio, que creo que es la parte más fácil para que ustedes puedan comprender. ¿Pero a qué nos referimos con cambio técnico y cambio social? De lo que ustedes han leído, chicos, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué es el cambio técnico y qué es el cambio social? Vamos a preguntarle a alguien. Tenemos aquí. Bueno, vamos a preguntarle a Fernando Carmona, que anda muy participativo. Fernando, dime por favor qué entiendes por cambio técnico y cambio social. Bueno, el cambio técnico es ya sea lo que se refiere a los avances tecnológicos, ¿no? ¿Me preguntas o me dices? Digo, Okay. ¿Y el cambio social? a la sociedad. ¿Pero cuál sería el cambio social entonces? No solamente sociedad. Vamos a pedirle por favor a Lauri que le complemente. Pues maestra, para mí el cambio social sería que beneficia a la sociedad en general. Beneficia a la sociedad. María Aymar, ¿estás de acuerdo? ¿Está María Aymar o ya se desconectó? Vamos a pedirle a Víctor, por favor. Víctor Manuel. Bueno, profa, para mí el cambio técnico es la evolución de los materiales para que pueda facilitar las actividades, como usted bien dijo que, por ejemplo, como las comidas, ¿no? Que hay varias recetas y que va evolucionando. Ok. Tenemos por ahí algunas aportaciones muy ciertas. Gracias, Víctor. A ver, y una más, Kimberly Yaretsi. Ya comentó también Víctor algo del cambio técnico. ¿Qué nos puedes comentar del cambio social? Está Kimberly Yaretsi. Sí, maestra, aquí estoy. Adelante, entonces. ¿Cuál sería tu aportación en cuanto a cambio social? Bueno, para que podamos participar en las clases es necesario que hayamos leído, chicos. Esto va, si regresamos a presencial, esto así va a funcionar. Ustedes van a tener que leer en casa y llegar a clases únicamente con dudas. Es lo que se le conoce como el aula invertida. Ese es el nuevo proyecto o programa que se propone para cuando regresemos a clases presenciales, ya que no todos van a estar en el aula al mismo tiempo y no todos los días. Entonces sí es importante que empecemos a desarrollar estas habilidades de lectura y de comprensión. Fíjense en este primer párrafo del libro. Espero que ya todos lo tengan descargado. Por favor, no lo borren de sus teléfonos.
Varios me dicen que luego lo pierden, que lo borran o que no lo tienen. Es importante que lo mantengan para que puedan hacer sus actividades. Nos dice, el ser humano primitivo ya desarrollaba procesos tecnológicos. De hecho, las técnicas que utilizaron en la elaboración de instrumentos se toma como una evidencia contundente del origen de la cultura humana. ¿Qué quiere decir? Que desde la prehistoria, desde que prácticamente el ser humano está registrado, ya hacía procesos tecnológicos. Recuerden que la tecnología no solamente son aparatos, la tecnología es el estudio de la técnica, es el estudio de cómo se hacen las cosas o cómo nosotros elaboramos las cosas. Entonces aquí nos dice que desde que ellos elaboraban sus instrumentos, eso ya da cuenta de que había un cambio o un proceso tecnológico. ¿Con qué materiales utilizaban nuestros antepasados para elaborar sus instrumentos? Dense cuenta que estamos hablando solo de instrumentos. En la antigüedad no había más que instrumentos y utensilios. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en primer grado? Utensilios, instrumentos, máquinas y herramientas. ¿Qué utilizaban? Lo que está a su alrededor. No había más. Utilizaban la materia prima, utilizaban lo que tenían a su alcance. Piedras, madera, ¿sí? En algunos casos y en algunos lugares inclusive habían algunos minerales, algunos cuarzos, algunos metales que a lo mejor no los habían procesado como tal, pero estaban en la naturaleza, se dieron cuenta que podían utilizarlos para elaborar utensilios que les sirvieran para cazar, para confeccionar su vestimenta, para hacer sus refugios, ¿no? Entonces, desde la antigüedad estamos viendo que existen estos procesos tecnológicos. Hablar de cambio técnico habla de que estos procesos no han sido únicos y no se han quedado estancados. Ya no hacemos o ya no cortamos, por ejemplo, las pieles de los animales o la carne de los animales con cuchillos de madera o de piedra, ¿no? ¿Qué utilizamos ahora? Utilizamos los cuchillos que son de metal. Han ido evolucionando e inclusive esos mismos cuchillos, esos utensilios, esos instrumentos no son los mismos de hace 20, 30, 40 años. Hay cuchillos todavía mucho más especializados e inclusive hay utensilios que son específicos, por ejemplo, para el área de gastronomía. He visto, realmente no conozco a fondo esta parte, pero he visto que tienen una serie impresionante de formas, de tamaños, ¿no? Inclusive de materiales para elaborar estos instrumentos tan sencillos que son los cuchillos y lo utilizan para una u otra cosa. Hay cuchillos para pan, hay cuchillos para verduras, hay cuchillos para carne, para cortar carne que tenga hueso, para cortar carne que no tenga hueso, etcétera, ¿no? ¿Sí me voy dando a entender con esto, muchachos? ¿Queda claro? Cambio técnico. Usaron pieles de animales, machetes. Así es, antiguamente pues nos cubríamos con las pieles de los animales. En primera instancia el hombre pues andaba sin cubrirse, ¿no? Después de que vieron que los animales usaban esa piel y la usaban para cubrirse, vieron que les podía servir a ellos y también cubrirse el cuerpo de esa manera. Bien, a lo que vamos con la parte social. Seguimos, esto también ya ustedes ya lo habrán leído. La sociedad, ¿cómo entendemos a la sociedad? Es un conjunto de personas en un determinado espacio geográfico. Se identifican por ideas comunes y construyen formas de convivencia que las unen. Nuestro país es un ejemplo de ello. Hablamos de que una sociedad se identifica, uno, por la cuestión geográfica, el espacio geográfico quiere decir el área donde habita esa sociedad, y también por la forma en la que piensan y la forma en la que tienen sus ideas. Es decir, hay sociedades muy específicas o muy bien marcadas que podemos identificarlas a simple vista, ¿no? A lo mejor podemos identificar a alguien que no es de México. ¿Cómo podemos identificar a alguien que no es de México, alguien que nos viene a visitar? Iki. Por el hablado o la vestimenta. Muy bien, Irma, así es. Uno sería por el lenguaje, otro sería por la vestimenta.
Iki Gutiérrez. Irma ya nos dio dos. Uno es el lenguaje, otro es la vestimenta. ¿De qué otra manera puedo identificar a alguien que no es de mi país? Su gastronomía. Muy bien, Por su forma de hablar. exactamente. Sus tradiciones y costumbres. Tradiciones y costumbres, perfecto, así es. Excelente los ejemplos de todos. Inclusive en un país como México, yo puedo identificar a alguien que no es de la península. Puedo identificar a alguien que no es de Quintana Roo. Uno, puedo ver, como bien comentan, la forma en la que habla. Inclusive se habla español. No todos hablamos español de la misma manera, ¿verdad? Un argentino no habla igual que un colombiano, que un mexicano. Un mexicano yucateco no habla igual que un mexicano de Guerrero, por ejemplo, o del norte o del centro del país. ¿Qué lo diferencia? Como bien comentan ustedes, el tono de la voz, el acento que le da a las palabras, lo que come, cómo se expresa, cómo viste inclusive, ¿sí? Entonces, todo eso identifica a una sociedad. Y obviamente también las sociedades no se han quedado estancadas, al igual que los cambios técnicos, no se quedan estancadas. Las sociedades van avanzando conforme va pasando el tiempo y también hay sociedades que se desarrollan más que otras. Podemos ver el ejemplo de un ejemplo muy, muy global en Occidente y Oriente, ¿no? Los países que están en Oriente, Japón, Tailandia, China, Corea, esos países que están en esa parte del mundo, son países, inclusive algunos como Japón, que son superpotencias, son países desarrollados, se le conoce, creo que lo habíamos comentado en alguna de los audios. Hay países que se consideran desarrollados y hay países que se consideran en vías de desarrollo, es decir, que todavía no alcanzamos nuestro potencial. México es uno de ellos, todavía no alcanzamos nuestro potencial. México, aunque tiene recursos, tiene el personal, digamos, capital humano para poder utilizar los recursos que tiene a su alcance, no tiene todo el equipo o toda la maquinaria o todo lo que se necesita para que pueda utilizarlos de manera adecuada y pueda generar el suficiente capital económico para que pueda considerarse un país de primer mundo. ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, a Occidente de Oriente? ¿No? Hay una cultura diferente en el pensamiento. Sí, creo que varios de ustedes he visto que les gusta el anime, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien ha visto un anime mexicano? ¿Alguien ha buscado un anime mexicano? Sí, no se preocupen, también aquí, si se me va el internet, pues ya saben, no. Solo japonés, ¿verdad? Esos son los que más conocemos, los animes. ¿Alguien si me ayuda, qué quiere decir la palabra anime? ¿Alguien sabe qué significa? El anime es una caricatura, ¿no? Es una animación. Puede ser en papel o puede ser también una animación en video, ¿no? Ya con audio y con video. El anime lo que caracteriza perdón. El anime lo que lo caracteriza son ciertos rasgos que tienen los personajes, las temáticas, ¿no? Sí hay animes mexicanos, son muy pocos, muy contados. De hecho, había una iniciativa de gobierno para impulsar que a los jóvenes que fueran ilustradores, que fueran escritores, a realizar este tipo de actividades, ¿no? Que desarrollaran animes. Desconozco si ha llegado a más. Estaba una convocatoria para que los se pudieran inscribir y pudieran, pues, producir sus animes.
pero realmente no se le da la importancia o no se le da el seguimiento adecuado. A lo que voy es que esa cultura es muy específica, podemos identificar claramente a esa zona, a esa sociedad como personas muy responsables, que son muy, muy respetuosas de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿no? Los vemos inclusive cómo se visten, cómo hablan, cómo saludan. Inclusive también podemos también identificar a una persona de aquí de nuestro país. Desafortunadamente, cómo reconocen a un mexicano en el mundo no es tan grato como reconocieran a un japonés a lo mejor en el mundo, ¿no? ¿Qué han escuchado de que hablan de los mexicanos? ¿O alguien ha escuchado cómo un extranjero identifica o refiere a un mexicano? Que somos de bajos recursos. ¿Ok? Más que de bajos recursos, ¿cómo nos identifican? ¿Han visto en las zonas de artesanías cómo tienen representado a un mexicano? ¿Cómo es el estereotipo? Porque eso es un estereotipo del mexicano. Por su cultura. Ajá. Pero no sé si les ha tocado ver en estas que les digo de las artesanías, que hay una persona, generalmente es un hombre el que está representado, agachado con un sombrerote y con un zarape puesto. ¿Sí han visto esa imagen? También por la vestimenta. Ajá. ¿No? Que andamos siempre, o sea, identifican al mexicano más como un personaje, más que como un ciudadano, ¿no? Lo ven como un personaje, como alguien que siempre viste de zarape y de sombrero de esos grandes, ¿no? Sí, sí, los han visto. Con un chile. Bueno, sí, generalmente también asocian mucho al mexicano con esta comida, ya que nos gusta mucho el picante, que somos morenos, así es. No pintan a los mexicanos como gente, no nos pintan como gente blanca, ¿no? Generalmente nos ponen como gente morena, y así somos. No está mal, pero dense cuenta cómo las sociedades se identifican o tienen ideas en común, ¿no? A eso es a lo que vamos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo a través del tiempo las sociedades y los cambios técnicos no se quedan estancadas, todo va a evolucionar, todo va a ir cambiando. Lo que ustedes tenían que hacer acá en este cuadro, que a varios veo que se les complicó, hasta ahora veo una sola tarea que está muy, muy bien. Me lo felicito, aquí está el compañero. ¿Cómo podemos identificar? Les decía esa parte de la actividad tecnológica. Recuerden que nuestra actividad tecnológica es el turismo. Un proceso técnico, entonces, voy a identificar un proceso técnico que utilice materia prima, herramientas, equipos e instrumentos y organización del trabajo como era antes y como es la época moderna. Nuestra actividad tecnológica es el turismo. ¿Qué usaban antes o cómo se usaba antes la materia prima? Vamos a identificar un proceso técnico que utilice materia prima, cómo se hacía antes. Les decía en el audio, si una persona llegaba a un hotel para hacer una reservación, el antecedente histórico es que para hacer una reservación yo tenía que llegar de manera personal, tenía que identificarme con el recepcionista en una bitácora, en una libreta, anotaba todos mis datos de manera manual, o sea, escrito, mi nombre, mi edad, de dónde vengo, mi habitación, cuántas noches me voy a quedar, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería la época moderna? Llega el huésped al hotel, toda esa información ya la tiene. Ya no tengo que hacerlo yo recepcionista de manera manual, sino que toda esa información yo ya la subí en una plataforma, en una base de datos, y toda esa información le llega en manera automática al recepcionista. ¿Qué herramientas se usaban entonces antes y qué herramientas se usan en la época moderna en este ejemplo? ¿Qué herramientas se usan antes, chicos?
¿Se acuerdan que era una herramienta? Un instrumento, una máquina. Las herramientas y los utensilios es lo que vamos a usar de manera manual. Para que funcione, tiene que haber acción del ser humano para que pueda funcionar un desatornillador, una tijera, un lápiz. Esos son instrumentos, son utensilios. Una máquina es algo que ya tiene un motor, algo que funciona con una energía alterna, que precisamente no lo tiene que usar el ser humano. Una licuadora, una televisión, un ventilador, ¿no? Entonces, si anteriormente, en este ejemplo de la recepción, ¿qué herramientas se usaban? Lapiceros, Ok, o- no sé. Y ahora se utilizan más los teléfonos, computadoras. muy bien, excelente. El carbón, luego el lápiz, maestra. Ok, perfecto. ¿Y cómo creen que se organizaban antes? Organización del trabajo es como dentro de un hotel, ¿creen que existían todas esas categorías de que había un gerente, un supervisor, una ama de llaves, uno que era de mantenimiento? ¿Existía todo esto? No había pocas personas. Exactamente, había menos personas, ¿no? Había una sola persona, a lo mejor que hacía 2 o 3 funciones. Actualmente, la especialización lo que nos da es la posibilidad de que una persona se especialice en un área, en un ámbito y se dedique solamente a eso. Ahora hay personas específicamente para mantenimiento, hay personas específicamente para el área de habitación, ¿no? De cuartos, una para alimentos y bebidas, etcétera. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es precisamente con esta actividad de la página 49 estamos, es que identifiquen, tomen algún servicio turístico y vean cómo era el proceso antes y cómo es el proceso ahora, qué ha cambiado, qué se utilizaba antes de materia prima, qué herramientas se utilizaban antes, se utilizaban equipos o herramientas, instrumentos. También se puede decir que no habían, en el antecedente histórico no habían y ahora sí hay en la época moderna. ¿Cómo se organizaban antes? ¿Queda un poco más claro cómo se va a hacer esta actividad? Sí, maestra. Ok. Bueno, habíamos también quedado en reunión con dirección y con los maestros que las actividades se enviaban el lunes y se recibían hasta el jueves. De mi parte, yo se las puedo recibir hasta el viernes, no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando nos apeguemos también a los horarios. Hasta inclusive hasta las 7, 8 todavía sí les estoy respondiendo, pero ya más tarde no, muchachos. También hay que respetar un poco esa parte de los horarios, ya que pues todos tenemos familia y pues también necesitamos estar con ella. Si no ¿tienen ustedes alguna duda, algún comentario que hacer? Hasta aquí estamos lo que hemos visto en este segundo trimestre. Cambio técnico y cambio social. Maestra, Sí, disculpe, es la única tarea también va a que ser dejó. solo una actividad a la semana para que no haya mucha carga de trabajo para ustedes. Profa, ¿solamente se va a hacer el cuadro o todo lo que está ahí encerradito? Bien, la actividad en sí comprende desde que me escribas las ponderaciones. En tu libreta tienen que aparecer las ponderaciones, todo lo que está en la imagen 1, que dice forma de trabajo, actividades 80%, examen 20%, cómo se van a entregar, etc. Todo eso también es parte de la actividad. Y abajo de toda esa explicación de las ponderaciones, vas a poner el cuadro únicamente. No les estoy pidiendo esta parte de aquí abajo porque no están en equipo, no estamos en el salón. Solamente vamos a llenar el cuadro. ¿Se puede sacar copy y hacerlo? ¿Sí? ¿Se considera? Sí, se puede. Nada más que lo pegas en tu libreta, por favor. Sí, profa. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario?
Bien, si no tenemos alguna duda o comentario, vamos a finalizar la sesión. Les agradezco a todos por haber entrado. Los que no hayan puesto su nombre, por favor, pónganlo para el pase de lista. Y de todas maneras, esta sesión la estoy grabando, la voy a subir en el Facebook. Tengo un Facebook de una página de tecnología y ahí lo voy a tener para que ustedes puedan revisarlo en caso que necesiten. Sí, diga. Fernando. ¿Va a mandar la WhatsApp? ¿Ya la tienen desde el martes? ¿Se las envié? Ah, Orlando. Ahí la última pregunta que dice, ¿y si tengo el libro, lo hago? ¿A qué se refiere? Sí, adelante, Luz. Si usted tiene el libro físico, sí puede hacerlo en el libro físico y me manda copia. Más bien la fotografía. Si usted tiene el libro físico, sí lo puede hacer en el libro físico. No hay no hay ningún problema. Bien, si no tenemos alguna otra duda. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Bueno, profe, ¿ya me puedo salir? Sí, gracias. Bueno. Nos vemos, profe. Cuídese mucho. Gracias, igual, cuídese. adiós, profe. Adiós, cuídese mucho. Hasta luego, maestra. Adiós. Hasta luego. Gracias, maestra, que tenga linda tarde. Gracias, igualmente. Bonita tarde. Buenas tardes, maestra Ana. Así es, vamos a pegarnos a lo que dice el reglamento. Solamente van a hacer proyecto de titulación los que no alcancen el criterio de competente. Todos los que tengan el criterio de competente, que módulo hayan sacado, perdón, de 8 hacia arriba, 8, 9 o 10, bueno, ellos tienen la opción de la titulación automática siempre y cuando cubran todos los demás requisitos. Y los que no tengan el dictamen de competente, bueno, ellos sí tienen que hacer la opción C, que es la de titulación por proyecto. Y
bueno, vamos a apoyarles con los cursos con la maestra Lady para los que necesiten hacer el proyecto la siguiente semana y la que sigue también, son 2 semanas para los cursos. Si usted va a considerar que todos lo hagan, puede ponerlo como una tarea. Yo así lo voy a dejar. Todos mis estudiantes van a hacerlo en este tercer parcial. Me van a entregar avances, pero va a ser una tarea. No la voy a dejar como algo obligatorio. Lo voy a poner como si fuera una tarea para todos.